Vale, ya está. No sé por qué. Ha pasado lo mismo que ayer, macho. Buenas. Ha pasado lo mismo que ayer, colega. A ver. Yo creo que ya está esto, ¿no? A ver. ¿Se escucha? Vale, intentando. Ha vuelto a pasar lo mismo que ayer, ¿eh? Vale. Ya. Ahora sí, vale. Tío, como odio YouTube para los directos, te lo juro. Vale, decime si se escucha muy alto la música de fondo, si se me escucha muy alto, cómo se escucha, esas cosas. Buenas. ¿Qué hay hoy? Hoy, presentación de Intel. Nueva arquitectura, nuevos gráficos. Vamos a ver. ¿No se escucha? Ya, ¿no? A ver, de momento todo perfecto, se escucha bien. Vale. Bueno, están los ajustes puestos de ayer, o sea que se tiene que escuchar bien. ¿Cuánto queda? Nada, quedan 3 minutillos. ¿Hay música de fondo? Sí, hay música de fondo, pero la ha puesto Intel. El modo lento, te olvidas. No, está puesto en modo lento. Cada 60 segundos puedes poner, ¿eh? Está puesto en modo lento. Lo que pasa es que estoy escribiendo mucho. Ayer lo bueno, hoy, claro, es que para superar lo de ayer, ya pueden presentar aquí. Vale. Que no, que está puesto en modo lento. A ver, subo el modo lento un poquito más, pero... Ah, no estaba puesto, ¿eh? Se me ha quitado. Vale, ya está en modo lento. Hasta luego. 14 nanómetros plus. Se supone que vienen los 10 nanómetros para portátiles, o sea que vamos a ver. A mí lo que me interesa sobre todo son los gráficos, que eso sí que vamos a utilizar la página, que no pase como ayer. No, sigue un minutillo. Vale. ¿Dónde lo podemos ver individualmente nosotros? Pues el enlace este que me han pasado es privado. Y has dicho que era privado, por eso lo comparto por aquí. O sea, no sé dónde está. O sea, si intentas acceder a la URL que te paso, no te dejan. Necesitas una contraseña y va con mi cuenta solamente. RTX 3090, qué graficaza. Hostia, contadme. ¿Qué os pareció ayer la presentación de Nvidia? ¿Algún acompañante en el directo? No, hoy estoy solo. Hoy no acompañantes. Hoy me han dejado solo. ¿La Tiger Lake es nueva arquitectura de procesadores? Sí. Es lo que vamos a ver hoy. Empezamos. Vale, lo que vamos a ver básicamente es Intel Tiger Lake, que es la nueva arquitectura, vamos, para movilidad. Lo que vamos a ver, o sea, serán los 10 nanómetros en movilidad, que veremos, según lo que se ha filtrado y todo lo que se ha publicado y tal, un salto en cuanto a rendimiento. Gráficos, los Intel Xe o Intel C, como lo quieras llamar, que se supone que en gráficos para portátiles, ultrabooks y demás son la repera. Y luego el cambio de marca de Intel, que se supone que también lo harán, el cambio de evento y todo. Pero aquí van a 15 fotogramas, según estoy viendo. Va esto lento, ¿eh? Ahora. Han activado... El chino Juan ayer en la cocina y este en el salón. Se van turnando por las partes de la casa. Mira, ya está Javi en el chat. ¿Qué pasa, Javi? ¿No se escucha? Espera. Partners in the industry to advance the PC platform and make it better. With that, I'm excited to be here to share several groundbreaking updates on how Intel's committed to doing just that. You're going to hear from several guests on how we're leading the ecosystem forward to deliver new PC experiences. So let's get things started by hearing from some of our partners. Ya se escucha, ya. The role of the PC is probably never going to be the same. From the pandemic, we see demand of distance working and learning came to Joder, presentarán nuevas gráficas, pero macho, el vídeo va a 15 fotogramas. It's about bringing the best we can to people to achieve what they want to accomplish. For us, the PC is really an essential device to help people connect,
and Si preguntáis por collaborate, los friends and subtítulos, no sé families si and tienen. coworkers all Ah, around sí, the mira, esto sí world. And tiene. when everything comes together seamlessly, you're basically Espérate, having ¿qué technology disappear 100% into the background. And ultimately, whatever my passion is, it's there for me. Muy Without bien. Intel, none of No. this would be possible. Espera. The next era of compute is all around shifting No, porque esto es more solamente to para las opciones, así que experiences, os quedáis sin more to subtítulos. use El que sepa inglés cases. y si no, pues escuchad los renaissance of comentarios. a device that is tuned to the things that you want to go and do. It It Esto is aquí sin just fotogramas, effortless and it is unassuming, but that's what makes it really cool. Espléndido, que me takes a saca la leader cartera. like Intel to be able Ya saca to la cartera create Fer, something porque ya vendió la 2080 a ti, Tiger la vendió Lake hoy. is O sea the que... dream come true of a great combination of CPU performance, graphics performance, media performance, and Joder, also vaya subtítulos, generados I/O. automáticamente. This is the totally new customer's experience. We can smoothly stream high-resolution videos like 4K or 8K. 连接网络要更快、更稳定。 There's this magic moment when you get a new piece of hardware, all of a sudden your computer can do things that it couldn't do before. We want to reduce the barrier between the human Sí, and sí, the lo work típico they do. de que te dice que va a ser increíble, no sé qué, no sé cuántos, pero... Vale, venga, empieza. Que queremos verlo. Yo estoy esperando que se líen más los nombres con los procesadores. Sí, El problema que tiene Intel ahora mismo, yo creo que, bueno, aparte de por la batalla que tiene con AMD, es las nomenclaturas que tiene, que son jodidamente liosas. Ahora te pongo un Intel y tienes tus dudas para saber si es mejor o peor que otro de Intel. Con el cambio de marca deberían de hacer un cambio de nomenclaturas y hacerlo en condiciones. Our devices are essentially an extension of our A intelligence. 615 que la vendió el cabrón esta mañana. Outstanding to be on this journey with Intel. Pues esta mañana, no, a qué hora me ha llamado, a las 4, ¿no? Que la What we vendió. will do together in the future. Lo de los 15 We've been fotogramas pensaba que working era en internet. across No, the no. industry with the Va partners así el you directo. just heard from to advance the PC platform and bring new experiences to life. And that all starts with a world-leading CPU, the heart of every PC. And today, we're excited to launch the world's best processor for thin and light laptops, our 11th gen Intel Core processor. Onceava generación. In total, we're introducing 9 new high-performance mobile SKUs, scaling from Core i3 to Core i7. And when we say it's the world's best processor, it isn't an exaggeration. A ver, el The que 11th espere Gen Core hoy processor is the best procesadores processor para Intel has sobremesa, ever no hay built. procesadores para It's the sobremesa. best Hay procesadores processor on the market, para movilidad, and o it sea, para certainly portátiles, rises ultrabooks above all the y demás. imitators. And today we'll prove it to you. Primero empiezan siempre por bajo We'll consumo. look at the Pero bueno, benchmark siempre es interesante. performance. And not just that, we'll put the processor through the paces of all the things you want to do with your PC without compromise. Productivity, creation, gaming, collaboration, and entertainment. But first, let's talk about what makes this the best CPU for laptops. The 11th gen Intel Core processor brings together a new CPU that delivers industry-leading performance and frequencies up to 4.8 gigahertz. Se ve con lag, ya It's lo got a sabemos. new integrated GPU designed on our Xe graphics architecture, industry-leading AI performance, as well as new integrated Thunderbolt 4, and the best connectivity with integrated Wi-Fi 6. And of course, it also includes all those deep El software destino oficial donde optimizations es, no se resulting puede from ver el our destino work oficial with leading porque me han pasado a mí el developers enlace all y me he around the metido con una contraseña que me han dado And con mi all of cuenta. that comes O in sea, no sé si lo están super haciendo sleek, en ultra YouTube. thin and light designs like Vamos, you he see mirado y here no estaba. from 6 of our top OEM partners, including Acer, Dell, HP, and Lenovo. And this, the Samsung Galaxy Book Flex 5G, the first 11th gen core-based PC enabled with Samsung's 5G solution. A ver, el problema de estos It features a portátiles y de 13.3 siempre lo que pasa QLED con display esto del bajo that's vivid consumo es and que dices, immersive. vale, te sacamos algo de bajo consumo, And seguramente this, sea un buen producto, the Asus pero el problema es que luego te ExpertBook. ponen un precio que With dices, super slim no, bezels, you get a no me lo puedo 14-inch comprar display, porque me estoy and it's gastando feather light, mil y only pico euros 870 en algo de bajo grams, consumo making this one que of no the se world's equipara lightest a business algo de notebooks. rendimiento normal. ¿Por qué me estás Now, you can cobrando see ese all plus? of these Sí, and more than consume 50 new poco, designs pesa poco, powered dura mucho la by the batería, 11th pero generation core processor in market te quedas in diciendo, time vale, for holiday, and over 150 designs are expected in total. All right, now without stealing Tío, too pero much ¿cuántos rusos hay en el thunder chat? from ¿Qué our pasa other aquí? guests, I'll just share some of the breakthroughs we've made possible with the 11th generation core processor. It's 4 times faster than the competition Los for recién creator 4000 de usages Twitter, ¿para cuándo? that Supone que include sean los 5000, common ¿sabes? Para tasks final like de año. upscaling O sea que photos. It's seguro more que than hice los rumores, o sea 20% que faster than the aún competition tienes que esperar. on productivity workflows
using popular applications like Word and PowerPoint. And it has blazing fast performance with os la acabéis de escuchar lo que ha dicho. 20% más en aplicaciones como Word o PowerPoint. Pero vamos a ver. Discrete graphics. And now to share how we were able to accomplish all of this, I'm pleased to introduce and hand it over to our first guest, Corporate Vice President of Client Engineering, Boyd Phelps. Well, thanks, GB, and welcome to the Intel Lab, the birthplace of the 11th generation Intel Core processor. You know, it's taken thousands of engineers around the world working together to fundamentally redesign our process and create this new technology. And the great news is that all of that work is already delivering real-world leaps in both performance and capabilities. So how did we make 11th Gen Core happen? We did this by making 3 fundamental moves. First, we started from the ground up by redefining our 10-nanometer process for greater performance with our new SuperFin technology and redesigned the CPU architecture to take advantage of the processor gains. SuperFin is a new high-performance 60-poly-pitch transistor that increases drive current thanks to an improved gate process and gives us higher mobility and lower source drain resistance. What's important to understand is this new transistor design delivers much more bang for the buck. Second, we optimized our existing high VT transistors to improve leakage, performance, and variation, and then use them for non-high frequency and leakage-sensitive critical IPs. By paying special attention to the high-performance transistors, we were able to lower the voltage of operation across the board. This means we get all the performance of previous generations at lower voltages than most folks ever believed possible. But you know how engineers are. We said we can't just stop there. We need a way to get the full benefit of the new high-speed transistors all the way out to the product. So the third and final step we took was we completely redefined the metal stack. And you could easily say that the metal stack is the true secret sauce for Tiger Lake. We greatly improved the resistance of the lower to mid layers in vias, which are heavily utilized. We also added 2 additional high-performance layers at the top to ensure we could reach peak frequencies with little voltage roll-off. We also dramatically enhanced the MemCap capabilities by greater than 4x to ensure a rapid and solid power delivery response for high CPU intensity workloads. But here's where it gets even better. We decided to take full advantage of the new power efficiency to enhance the capabilities of all Tiger Lake platforms with many new features. And by combining the benefits of our metal stack and transistor innovations, we created a bit of magic: the ability to operate at much lower voltages. This allowed us to unlock the power headroom in areas that matter the most in compute, resulting in greater than 20% CPU performance improvement. Up to 2x the graphics performance with new Xe graphics architecture, and 5x better AI performance with new DP4A instructions on the GPU. Pair those improvements with world-class platform capabilities like nearly 3x faster and more reliable connectivity with Wi-Fi 6, and new Thunderbolt 4, which adds USB 4 compliance while also doubling the minimum requirements for data bandwidth and video over Thunderbolt 3. And we're the first mobile processor with PCIe Gen 4 integrated, enabling direct SSD attached with up to 32 gigabits per second. Tiger Lake also delivers display engine support for up to 4 4K displays. Tiger Lake supports multiple memory technologies for those most common today and those to come in future platforms. All of this adds up to something special: a processor evolved. A processor that was designed, built, and tuned by thousands of Intel engineers. Take a look. Vale, take a look. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Una transforma de Fourier ahora? A ver, las tecnologías que te pone Intel a la hora de fabricarte los transistores están muy guapas, vale. Pero no queremos ver cosas sobre el papel, queremos ver cosas en la práctica. Se ve Juan Carlos Dispenser. Ahí, por ejemplo, de Intel, una de las cosas que sí que le veo futuro y que si sale en un futuro puede ser la rehostia en la memoria unificada que tenían.
para que solamente haya una memoria en el ordenador, no exista la RAM ni el SSD. Eso sería la hostia. But we know that in order to deliver the most impactful computing experiences, we have to push our technology forward in new ways. That means delivering experiences that were previously unimaginable in these types of thin and light devices, and experiences not possible at this caliber with other processors on the market. Now, here to show you the 11th Gen Core processor in action is our product marketing engineer for AI NVIDIA, Ksenia Chishtikova. También se pensaba eso de AMD y mira cómo están ahora. Thanks, GB. In today's demanding environment, PCs need to be more powerful, portable, and versatile than ever before. And that requires more than just high core counts or high compute frequencies. It is achieved by delivering the best combination of compute engines and technologies that work together seamlessly in multiple environments. As GB mentioned, we are measuring more than benchmarks. What's important is the performance on the actual applications that people use every day. So we create scenarios that simulate those common workloads. For example, here you see two systems. This one is powered by AMD's 4800U processor. Vale, venga, ya empezamos. Comparativa. And this Contra is la our AMD. 11th Gen 4800U tiene 8 núcleos, 16 hilos. Both systems are Luego running tenemos la light CPU content 20. creation by taking 100-year-old photos, colorizing them in Photoshop Elements, and upscaling using Topaz Gigapixel AI. In other words, providing fine detail by adding extra pixels, increasing the image quality from 0.3 megapixels to 5 megapixels. As you see, Intel is over 200% faster than AMD. Instead of taking over 2 minutes to complete this task, we're able to complete it in under 40 seconds, thanks to DL Boost technology on Iris Xe graphics. Not all cores are created equal. The Intel system is faster because of its integrated platform approach. The second pair of systems are running a script that represents a heavier type of creator workload: video processing and exporting in Adobe Premiere Pro. As you can see, both AMD and Intel systems are in the export stage of the workload. But look at the difference when it comes to converting the video into the HEVC codec. That's nearly 100% better performance with 11th Gen Core and QuickSync Video. Think of it as rendering a 1-minute 4K video edit in half the time. Vale, la codificación se supone que es la rehostia, pero porque los gráficos son la rehostia. Entonces, claro, cuando codificas con Premiere o con otro programa y tiras de gráfica, da igual realmente el procesador que tengas, si tienes 4 núcleos, 8 núcleos o 16 núcleos. Lo que tira es la gráfica, si realmente aprovecha la gráfica. I'm going to quickly make a call to my teammate via Microsoft Teams to finish up a project. Hey Chuck, welcome to our launch. Hey Ksenia, sorry I couldn't be there in person. I hope everything's going well. Things here are going great. How are things back in the office? Things here are going pretty good, but Yuri's vacuuming. Yeah, I see him vacuuming, but I don't hear him at all. La competencia del RTX Voice. That's the power of 11th Gen Core paired with AI. Awesome. Thanks, Chuck. No matter what the distraction might be, your device can use AI to identify your voice or the voice of your conference call participants so you can stay focused. Now to my favorite part. What's amazing about 11th Gen Core is you don't need to compromise. We're not just the best at one thing, we're the best at everything you do most: creating, collaborating, and ultra-portable gaming. Dice eso publicidad engañosa. Sí, habrá que verlo, running on the 3 best graphics solutions in the thin and light segment. En pruebas justas, no en sus AMD's 4800U based system with integrated graphics, our 11th Gen Core processor with integrated Iris Xe graphics, and a system with NVIDIA's MX350 discrete card paired with a 10th Gen Intel processor. If you look at the frame per second counter in the upper corner of each screen, you can see that AMD is doing okay with about 35 FPS, while the system with NVIDIA's discrete level card is hovering at around 30 FPS, which is barely playable. But our Iris Xe graphics paired with the 11th Gen Core is well into the 55 FPS range. That's a ver, es una locura. Haya muerto. Ay, se ha quedado ahí el directo. Se ha callado. Unintended. Into a different style of gameplay called Gears Tactics from our friends at Microsoft The Coalition. To remain consistent, we once again have AMD, NVIDIA, and our very own 11th Gen Core. Let's see how this game plays out. This time, AMD is barely playable. NVIDIA is measuring in the high 40 FPS range, and our system is again running at about 55 FPS. It's incredible to see the difference.
As you can see, we've built the best processor, a processor with compute power to unlock new experiences, things previously unimaginable in these types of thin and light devices. Back to you, GB. Pretty incredible, right? To quickly recap what you just saw, the 11th gen Intel Core processor delivered the best creation experience by leveraging built-in AI sí, a ver, comparado con el de Nvidia de ayer, up to lo veo 2.7 flojo, times. And the best ultra-portable gaming porque te dan datos, giving users up to 2 times higher no te frame dice rates nada más on de la popular arquitectura games ni like Gears lo que sea, menos en el de Nvidia de ayer, te decía más características, más cosas. Aquí se limitan a decirte por 2,7, por. And in a world where we're all relying heavily on digital collaboration, we're delivering a built-in AI engine for more immersive video conferencing solutions like background blur and noise removal, but at much lower power. Yet we know there's even more we can do to transform the PC experience, and that's why we created the Project Athena Innovation Program. So here to share more on that program is our Corporate Vice President of Mobile Computing, Chris Walker. Thanks, GB. Last year, we set out on a mission to deliver the world's most advanced laptops through our multi-year innovation program, Project Athena. This program is a true industry first. With Project Athena, we're partnering with the entire ecosystem to innovate beyond the CPU, proving almost every technology that is integrated into the PC platform. This includes Sí, a ver, existe la gráfica dedicada, os estoy diciendo aquí mucho, pero la cosa de esto, yo lo veo guay en algo que dices, joder, tengo un ultrabook y tiene una potencia ahora que ya es un buen bicho, pero volvemos a lo de siempre. Si te ponen esto y te lo ponen a un precio que es una completa locura, pues al final siempre estamos con lo mismo. No voy a comprar un ultrabook y me voy a gastar 1.800 euros. Porque hay modelos de la anterior generación que dices, si es un ultrabook y me cuesta aquí un riñón, pues por eso me compro uno normal, aunque pese más. Harnessing the power of AI. Yet Project Athena is more than just technology innovation. We've rooted the program in thousands of hours of first-hand research, deeply engaging with laptop users and go-getters across the world to develop people-first performance and capabilities. This has helped Intel achieve an accelerated pace, creating the best laptops that help people do wonderful things. We could not do this alone. We're proud that more than 150 partners are now part of the program. This includes component vendors, ISVs, OS partners, ODMs, and OEMs. And as a result of this collaboration, we delivered to date more than 50 verified designs to the first specification across Windows and Chrome. These devices span consumer and commercial, from partners including Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, and Samsung. And we're not stopping here. With today's launch Me está resultando mal la presentación para intentar vendértelo, que vale que también te lo está intentando vender, pero de un punto de vista demasiado comercial, no quiero más técnico, dime más datos. Key experience indicators of uses and applications. Taking those use insights into 25 performance and responsiveness tests. Puede comentarios en ruso, pues yo tampoco lo sé, te lo juro. Experiences that reflect how we use our laptops every day. Responsiveness while using Wi-Fi. Performance when running on battery, not just plugged in. All while multitasking, logged into your multiple cloud-based accounts, toggling across creating, collaborating, streaming, and browsing apps. So when people purchase a laptop verified to meet the second edition Project Athena specs, they can have confidence that it delivers altogether consistent responsiveness, whether plugged in or on battery, waking in less than a second, like this Lenovo Yoga 9i. 9 hours or more of battery life in typical real use and screen brightness, with laptops featuring full HD displays like this amazingly thin HP Spectre. And when you need to go longer, fast charging delivers 4 hours of charge in less than 30 minutes. Finally, every system is guaranteed to deliver Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, and high-quality audio and video subsystems for great connectivity and collaboration. Mira, lo que sí a mí, por ejemplo, me interesa es el conector Thunderbolt, porque eso, para ponérselo a un SSD externo, ahí a toda hostia, para copiar los archivos, es una hostia. We've delivered the best laptops available, the laptop evolved. It's all about what our technology can do for people. To provide a glimpse of this experience in action, I'm excited to introduce one of the world's most famous producers and DJs, whose Intel-based laptop is essential for his everyday life and his music. Welcome, Diplo. A lot of people don't realize that a laptop
is my instrument. When I was going to school in Daytona Beach, my last year of high school, I drove every day 30 miles to the only high school that had computers, just absorbing what I could. Nos dijeron que había un tema de vast open world that was being created now through the internet, through people connecting and trading music, and it became huge. Pero claro, a ver, no me pongo a ver un directo de Intel para escuchar a un DJ, o sea, yo quiero ver más cosas. Basta de laptops, pues es que es lo único que hay en esta presentación, ya te lo digo. Que es lo que he dicho, es importante porque de cara a movilidad está muy bien, pero a mí lo que importa son precios, o sea, que te suelten más datos. So we saw an opportunity for people to see us and hear us, and it became like a production. We were getting 20 to 30,000 people consistently watching us on Twitch. It gave me a little bit of like joy because I saw people really enjoying themselves. It felt good. It felt like you're really connecting with people. I've always stayed connected to technology and been using it to my advantage to reach people. The tools are there. Use it, but balance that with being yourself, being creative, and creating something no one else does. Peace and love, Intel. Project Athena is driving the innovation the PC industry needed and people demanded. By pairing top engineers at Intel with partners from across the ecosystem to innovate and deliver PC platforms with the industry's most advanced components and technologies, we can guarantee the most advanced PC experiences available on the market. Add to this the power and performance of our 11th Gen Core processors, and you get something truly Llevamos 20 minutos y realmente no sabes el modelo ni sabes nada. Solamente ha visto let's talk about dos PC pruebas. gaming, one of today's fastest growing segments, with more than 1.2 billion gamers worldwide. No sé si As you saw earlier, systems powered by 11th Gen Intel Core allow you to seamlessly transition from work to play. With advanced integrated Iris Xe graphics, Emmy is achieving up to 60 frames per second while honing her skills. A couple of years ago, playing popular esports games on laptops like this was nearly impossible. And sharing and streaming with your friends was simply unheard of. But with the 11th Gen Intel Core powered devices, gamers can now game, stream, and record. Emmy's dad is using the latest laptop from the competition. She knows peak PC performance is the key to victory, and the 11th Gen Intel Core processor delivers. Let's look at their streams. You can see how fluid and smooth the Me está stream is mostrando on vídeos, pero es que Emmy's realmente te system. muestra el vídeo, pero es que no While the ves competition can't una keep prueba, up, solamente te despite habla y te having cuenta more algo. hours. Simply incredible. So, whether you're playing the hottest new title or gaming and streaming in high-stakes esports games, our new 11th Gen Core processor delivers the best gaming experience on a thin and light laptop. Next, let's talk about how PCs can help us stay productive, especially in today's environment. Veronica is a college student who spends most of her day studying or in class. So features like longer battery life and blazing fast connectivity are essential. She's also benefiting from up to 22% faster web browsing gen over gen, helping her easily navigate multiple tabs and applications una presentación all de at este once. estilo y digan que And tiene un with rendimiento Project superior Athena-based en navegación devices, web. we deliver far more, Estamos en like 2020, a ¿sabes? 4-hour charge in less than 30 minutes. O sea, espero algo, Narrow bezels, algo más. delivering 12 to 15.6-inch touch displays, precision touchpads, pen and Es voice una presentación, capabilities, totalmente. and more. These features make it easy to work anywhere you like and never miss a beat. Every Project Athena-based laptop wakes in less than a second, so you can get right back to work and stay focused and productive. And finally, these laptops are great for content creators too, like Nick. He wants to view some 4K footage he captured. Since he's using one of the latest Project Athena-based devices, he's confident in his battery life lasting long enough for his trip. And when he gets home, his laptop transforms into a serious workstation. A ver cómo With a rinde. single Thunderbolt 4 cable, Un conector he can solamente, connect el Thunderbolt te da para multiple todo. 4K monitors, Vale, mira, eso me each importa at más. 60 Hz with HDR Pero tampoco te están capabilities, haciendo aquí una prueba. along with an attached high-speed Esto hay que drive, probarlo. delivering A mí no me- speeds of up to 40 gigabits per second, and with generational improvements of up to 80% faster for auto reframe. That's enough power and performance to inspire anyone's creativity.
We know that people aren't trying to use their PCs. They're trying to get something done. And our job is to build technology that doesn't get in their way. That's why we're so excited about these new devices. Best of all, these PCs are launching on ultra-thin and ultralight designs. Take a look. Si esto es lo único que tienen. Aburrido, sí, Después de la presentación de ayer, yo de esto me quedo ya. Me han dejado top love, te lo juro. ¿Qué te has perdido? Nada, no te has perdido nada. Tiran el cambio de imagen. Project Athena-based laptops powered by the 11th Gen Core processor pair powerful platforms with industry-leading performance. These devices set the bar and deliver real-world experiences that were purposely designed with the end user in mind. A person who relies on their laptop to help them achieve their goals through creating, connecting, and more. And now that we've delivered that PC experience that rises to the occasion, we want to make it more easily recognized. And with that, our Chief Marketing Officer, Karen Walker, is here to share our plans. Hi, everyone. I am so happy to be here with you to celebrate this moment. As GB and Chris just shared, we are delivering dramatically new technology and experiences with our 11th Gen Intel Core and Project Athena Innovation Program. These advancements are not just steps, they are leaps resulting from a new approach to engineering. With 11th Gen Core and Project Athena, we have set a bar for laptop experiences that allows people to get things done without compromise. Separately, the impact of 11th Gen Core and Project Athena are profound. But together, they are exceptional. So exceptional that they deserve their own platform brand. Today, I'm thrilled to introduce Intel Evo. Intel Evo is something entirely new. It starts with a product foundation, 11th Gen Core, and then we layer on thousands of hours of co-engineering work via Project Athena. The result is Evo. You'll see the Intel Evo brand come to life through a fabulous new campaign that we're launching this fall with our global partners. But we're not only adding a new platform brand to the family, we're celebrating a new era for Intel. An era that signaled it was time to embrace and celebrate the future of our iconic brand. Intel has only had two major brand transitions in its entire history. The first in 1969 and again in 2006. And we strategically chose those times to represent pivotal moments in our history. And today, we're doing it again. Say hello to the new Intel. Minimalista. You've already seen some of the key elements of our modernized look, the new Intel logo, and hopefully you're liking it. Lo único que la camiseta que tengo ahora ya no tiene represents sentido. our role as a catalyst for technology that moves the world forward. We want our new brand to serve as an indicator to our customers and partners that they can count on Intel to deliver leadership and drive the industry forward. And as you can see around me, from Xeon to Core to everything in between, our entire portfolio of products is getting an updated look. I am so excited for the future of Intel, as I believe we will continue to deliver world-changing technology that enriches the lives of every person on this planet. Because all you need is an idea and Intel inside to go do something wonderful. GB, I'll pass it back to you to close out the show. Thanks, Karen. 30 minutos para presentar un nuevo logo. What you really see here today is the breadth, Tío, yo quiero probar el scale, and portátil. commitment of Intel to lead the industry Haré vídeo, no forward. os preocupéis. Cuando lo Only tenga en las Intel manos. has the unmatched assets to do this. Vale, estas pruebas son con el Thousands i7. of Para los que world-class estéis en móviles y no veis la letra engineers who pequeña, touch no sé si thousands se of verá en designs móvil. annually and develop El hundreds of i7 patents. 1185 G7. Pair that with a strong ecosystem partnership, and the result, we're able to deliver new experiences that were previously unimaginable.
Now, I opened this event with a promise to show you and prove to you how we're advancing the PC platform and bringing new experiences to life. We did this with the launch of the 11th generation core, the best CPU for thin and light laptops. We did this with the launch of the 2nd generation of Project Athena, now represented by Intel Evo, a badge that signifies the most advanced laptops available in the market. And now that we've delivered the technology, it's your turn to go out and do something wonderful. Pero ahora mismo, lo único que hemos visto 2 pruebas en juegos. Y llevamos 30 minutos de presentación. Lo único que estás viendo es vídeos, pero es que no te muestran nada realmente. Hoy te han dejado solo. Sí, hoy está bueno, FJ, Javi en el chat y estaba Fer también en el chat. Hoy no se han metido. Vale, para ver lo del DJ. ¿Cuándo será la conferencia de MD? Esta semana no, lo de MD es para final de año seguramente. O sea que no va a ser en una semana, tranquilo. Que con los Ryzen todavía tenemos tiempo. No vendéis los Ryzen todavía. 2 pruebas, pero la etiqueta es nueva. A ver, habrá que probarlos, también te lo digo. O sea, yo lo voy a probar para ver realmente y decir, oye, pues mira, esto es verdad o no es verdad. Pero visto lo visto en la presentación es que no puedes opinar otra cosa. Porque es que no te han dado más datos. Sí, no, bueno, nos dijeron, vamos, yo no sigo al DJ este, ¿sabes? O sea, no tenía ni idea de quién es. Que iba a estar en la presentación y iba a hacer un tema exclusivo. No sé si este tema es exclusivo o ya existe, no lo sé. Están de hacerlo, ¿sí? ¿Y esto? ¿La letra pequeña? ¿Se acabó? No, hombre. ¿Ya? ¿Qué hablas? ¿Pese dura media hora? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando? Mira, esa raya está en marco. ¿Qué dices? ¿Pero qué es esto? Es que no tiene sentido, pero vamos a, ¿pero habéis visto esto? Yo pensaba, yo qué sé, joder, pues vale, van a presentar eso, te van a dar más datos. No tenían nada. No tenían nada en la presentación, o sea, nos han puesto un vídeo. ¿Qué es esto, tío? Nada que ver con la presentación de Nvidia. Es que es eso. O sea, si por lo menos hubiera sido la de Intel ayer y la de Nvidia hoy, no quedas tan mal. Pero es que habiendo sido la de Nvidia ayer y habiendo presentado lo que han presentado, aunque no tenga nada que ver las gráficas con esto, de forma directa, tío, han quedado... No sé. Pero... Bueno, ya está. ¿No? Voy a leeros aquí por el chat. Unos minutos y ya está, terminamos. Joder, pues nada. No sé, es que hemos visto. Hemos visto un vídeo que lo comparaban contra el 4800U, que en cuestión de gráficos sí era mejor, cuando renderizabas también era mejor, pero es que no te han puesto ni modelo, ni núcleos, ni núcleo gráficos, ni consumo, ni no te han puesto nada, ni un simple Cinebench. Por favor. ¿Pero qué es esto? O sea, es que no entiendo nada, te lo juro, Intel siendo Intel. No sé. A ver, esperaba algo más, joder. Si van a hacer un cambio de marca, pues por lo menos, yo qué sé, algo más gordo, tío, aunque sea la tabla, por el amor de Dios. O sea, es que lo más interesante del directo han sido los rusos que han entrado al chat. Mira las acciones de Intel, vamos a mirarlo, ya por curiosidad. Ah, pues mira, han subido, Tocará que baje el logo, ¿no? Pues mira, están a la alza, Ojo, Pues no sé, tío.
Intel, la nueva Sony. Sí, ¿os acordáis de cuando fue la presentación de la Play 5? Que se tiraron media hora hablando del SSD. Que sí, que el apoyo al SSD, pero solo hablaron de eso, ya está, no hablaron de nada más. Pues es lo que han hablado ahora. Que puedes hacer muchas cosas, tal, pero ya está, no te han mostrado nada más. Pues vale. Vamos, que haré review de esto pues dentro de 4 meses, ¿no? Porque viendo esto, vaya surdez, chaval. Un expo de 2 minutos bastaba. Es que es eso. Es que es eso. O sea, esto en un anuncio de 2-3 minutos, un vídeo, ya está. O sea, es que no necesito nada más. No necesito que me cuentes la vida de lo que quiere hacer cada persona. No, tío, ¿para que esto me traiga una presentación de media hora? ¿En serio? Pues ya está. Hala, hasta luego. Es increíble. Comparar un procesador de 30 vatios con uno de 18. Claro, es que no te han dicho nada. Es que lo que interesa realmente es, vale, mira consumo, mira temperaturas, pásate una prueba, un test sintético, algo, para tener una referencia más que nada. Para que estemos aquí y digamos, vale, pues venga, tenemos esto. Yo que sé, ayer por ejemplo, la presentación de Nvidia, vale, no te mostraban los fotogramas, pero te ponían una mejora de X%. Bueno, vale, también tendré que probar las gráficas, evidentemente, cuando las saque en vídeo, pero esto, o sea, es que me he quedado, tío. ¿Cuál es la novedad? Ninguna. Intel me recuerda al Barça, estamos bien, somos los mejores, bancarrota. Solo han presentado la iGPU, sí, es que es lo que han hecho. Han presentado los gráficos Intel XE, o Intel C, como quiera llamar, que sí, son la hostia, hemos visto, está muy bien, ¿vale? Las cosas como son, está muy bien. Pero está muy bien, pero no sé ni precios, ni sé consumos, es que no sé nada. O sea, está muy bien porque me lo has puesto en el vídeo y me lo has enseñado y diciendo, oye, pues mira, hacen esto. Pero, pensaba que había cambiado, digo yo, no sé. Nada, pues ya está. Si hay alguna cuestión o lo que sea, si no, pues terminamos el directo. Joder, el directo más rápido que he hecho en mi vida. Ahora el canal de Asus está en directo. Está en directo el canal de Asus. ¿En dónde? ¿En Twitch o en YouTube? Madre mía, chaval. ¿Ya lo presentaron? No, es que no han presentado nada. O sea, no han presentado absolutamente nada. Lo único que hemos visto es nada. Que hemos visto el vídeo, que sí, eran mejores gráficos y tal, pero ya está. No sé. O sea, es que a este paso están muertos. No estamos interesados. Madre mía. ¿Lo de escritorio para cuándo? Para antes tienen que presentarte los de para portátil. Es que no hemos visto nada. En YouTube está. A ver. ¿Están en directo? Ok. No, pero quedan 20 minutos. Asus e Intel. Vamos, que te van a hacer... O sea, lo que te van a hacer aquí prácticamente es lo mismo. Sí, pero no vamos a esperar 20 minutos. O sea, lo que te van a hacer en Asus es lo que han hecho en Intel, porque ahí también presentaron el evento con Nvidia, de presentando sus modelos. Pues aquí lo que te van a hacer es lo mismo, pero con Intel. Pero que para que te presenten un ZenBook a 2.000 euros. Intel me la pela. Y ahí no, esto. Antes Muñez. Estaba peña para Ay, la hostia. Hola, recién llego. ¿Puedes hacer un resumen? Gracias por la donación, Elmo XD. Pero el resumen es que prácticamente, o sea, no hay nada. O sea, no tenemos nada. Lo único que han hecho ha sido poner un vídeo de presentación en el que probaban los gráficos de Intel, los Intel XE. Y sí, era mejor que los de AMD versus lo de AMD y también la anterior generación. Pero solamente hemos visto el vídeo. O sea, es que no hemos visto la comparativa para saber qué configuración tiene cada ordenador, al menos. O sea, es que no hemos visto nada. ¿Qué opinas de la 3070? Que todos los que tenéis una 2080 Ti estéis perdiendo el culo ya por venderla. Eso es lo que opino. Eso es lo que opino. Porque de hecho está en cool mode ya, Por lo visto esta mañana. A ver. Mira. Espera, estoy aquí tapando el precio. Estaba en 518, la 3070. Por 518 tienes el rendimiento de una 2080 Ti con las nuevas tecnologías. Ojo,
Pues ya está. Venga, Ok. También tiene la 3080, que está por aquí, de KCA2. Esta es tocha, 2 ranuras y media. Bueno, la que tienen ahora, la 2080 Super, también tiene 2,5 según veáis. 719. Y luego ya está aquí la madre de todas, la que se supone que tira 8K, según lo que salió. Aquí la tenemos. Que en apariencia externa yo la veo más o menos igual. Habrá que ver, pero vamos, más o menos. Creo que ya son 1.550 euros. Agotado, claro, es que no está disponible. Salía el día 24, según la página de Nvidia. La 3090, la 3080 sale el 17, creo que ponía. Madre mía, chaval. Si es que para eso me veo las filtraciones. Que las filtraciones ya por lo menos te vean los modelos y tal. O sea, es que me parece, te lo juro. Mira las acciones de AMD. Ha bajado, Están AMD diciendo, oye, presenta novedades, presenta algo. Claro, a ver, tienen que bajar porque después de la hostia que metió Nvidia ayer en gráficas, AMD también hace gráficas, aparte de procesadores. Puedes ir muy bien con los Ryzen, pero en gráficas, hostia, que la hostia que metieron ayer ya me dirás tú. O sea, ya me dirás tú lo que hicieron ayer. ¿A qué hora empieza esto, Toro? No, ya ha empezado. O sea, es que ya ha terminado el evento. Ha durado media hora y podrían haber sido 3 minutos. Porque para lo que han hecho... El chat de Asus está lleno de subs. Te lo tocho más. Espera, estoy viendo esto. Espera. Qué personaje que sois, Madre mía. Vengo de todo lo tocho. 20 minutos. Madre mía. Si queréis empalmamos con este directo. Si no, pues corto. Pero vamos, ya os digo lo que van a presentar. O sea, van a presentarte... Si pone Asus y te pone Intel... Te van a presentar algún ZenBook y alguna cosa por el estilo. Ya está. Aurusol, que es su tarjeta gráfica. Sí, la de Aurusol es la guapa, Todo tocho, ¿qué te parecen las gráficas de Edgar? Las gráficas de Edgar están guays. ¿Ya están en directo? No, hombre, todavía no, ¿no? ¿Cómo sí? Entra en bucle, luego directo toda la vez. Sigue con el de Asus, podemos seguir, para ver si realmente... Espera, voy a hacerlo. Dame un momentito, que ajuste esto. Y ya que estamos aquí, ¿no? O sea, es que me queda con una cara. A ver si por lo menos están aquí... A menos características, ¿sabes? Veamos lo que más nos puede decepcionar, ya. Mira, ves, un nuevo ZenBook, lo que te he dicho. Nuevo ZenBook, pero el problema de los ZenBook es que luego te valen 1.500 euros o 2.000. Experts in every kind of business, pushing the limits and seeking perfection. Experts like you. We're the experts behind you, helping you keep ahead in a fluid and ever-changing world. We are the experts who deliver groundbreaking innovations that lead the industry. We offer flexibility to transform the way you work. We deliver toughness that can withstand all challenges. We simplify complexity with labor-saving technology and time-efficient solutions, so you can achieve your goals smart and efficiently with pure precision. La 2060 no va a salir hasta dentro de mínimo 4 meses, o sea, no esperes una 2060. What you do best. Vamos, es que no tiene sentido ahora mismo. We're always there. Asus Se viene Expert de 30 minutos. Veremos si... No sé. Vale, empezamos por test de durabilidad. Hombre, eso siempre está guay, que compras un portátil. Al menos que no te reviente. Pues bueno, ya tenemos una prueba más, no sé.
puedes llevar el portátil para jugar al paintball. Bueno, estará como probarlo, con test de estos. Sigue estando altísimo. Vale, pero baja un poquito más el sonido. Un poquito más. Sí, por lo menos están haciendo pruebas, no como los de Intel, por lo menos se han puesto ahí. Todo de hecho, ¿para qué han mercado los ZenBooks estos? Son los ultrabooks que tiene Intel, es decir, movilidad absoluta. Pero el problema es, lo vuelvo a repetir, que sí, movilidad absoluta está muy guay, pero luego te ponen un precio en los ultrabooks que dices, es que es prohibitivo el precio que me estás poniendo. No voy a pagar 1.500 euros por algo que podría tener en otra gama y que me da muchísimo más rendimiento. Sí, sacrificando un poco de movilidad, pero... ¿nos van a poner vídeos? ¿Van a hablar un poco? ¿Van a hacer algo? ...16 horas mis huevos. Claro, es que luego está lo de 16 horas con el brillo al mínimo, sin wifi, ahorro energía, ¿no? Mira, aquí tenemos Thunderbolt 3 solamente, y el Thunderbolt 4, ¿dónde está? No tiene sentido los precios ahora mismo, claro. Es que no tiene ningún sentido. Y luego está el tema calentamiento, que dice, sí, puedo tener una movilidad de la leche, pero luego estos se calientan que te cagas. Experts in every kind of business, pushing the limits and seeking perfection. Experts like you. La presentación tuvieron más información que la presentación, totalmente de acuerdo. Es lo mismo, claro, sí, es que te lo repite. Vale. Que ponía que dan 20 minutos. ¿Te lo estarán poniendo así a modo de repetición? ¿Hasta que lleguen los 20 minutos o cómo? Pero tocho viste ese proceso. Madre mía. So you can achieve your goals smart and efficiently with pure precision. Will be your expert. Sí, se están repitiendo. Mira, yo he cortado directamente, o sea, yo lo digo. Cuando haga el vídeo lo haré en el canal y ya está. Porque es que perdéis el tiempo vosotros y que lo pierdes también, porque es que no vamos a ver nada. Porque te van a repetir esto, luego te pondrán alguna cosilla y tal. Pero yo lo que quiero es probarlo, porque te van a poner otra vez las pruebas y tal. O sea que yo por mí cortaba ya el directo. Porque lo que te van a poner es esto, El marketing de Asus debería enseñar de Intel. Sí, por lo menos el marketing de Asus dice, joder, pues ha puesto las pruebas, yo que sé, lo han puesto metido algo, pero es que el de Intel, tío. Eso sí, hemos visto pasar como a 30 personas diferentes que nos han contado algo, pero las 30 personas nos han dejado igual que al principio. Vale, pero ¿qué habéis presentado? Esto ya parece Naruto. Está bien. Sí, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, pero cortamos y ya está. Cuando tenga los portátiles y los tenga en el canal, pues evidentemente lo veréis en el canal como Dios manda. No con esto, que es que esto no me dice nada, ¿sabes? Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar este ratito aquí y por perder el tiempo conmigo, porque es lo que hemos hecho, desgraciadamente, macho. Te ha costado más hacer la miniatura que todo lo que dura el vídeo, totalmente.